Pues el próximo día 10 de febrero celebraremos en la diócesis la Jornada Mundial del Enfermo y con un protagonista que tenemos hoy aquí, es el hermano superior de San Juan Grande, aquí en Jerez de la Frontera, Guillermo García, que nos va a contar en este día tan importante, Día Mundial del Enfermo, además viviendo una pandemia como la que vivimos, las actitudes de Jesús de Nazaret ante el sufrimiento de la persona. Muy buenas, Guillermo, ¿qué tal? Muy buena. Muchas gracias por tu invitación. Y Muchas gracias a ti por atendernos y bueno, lo primero, Día Mundial del Enfermo, una jornada importantísima, primero porque vemos y yo creo que destacamos aún más ese valor del Evangelio de amar al prójimo, en este caso al enfermo, estar con él, pero además en un momento complicado, ¿no? Como es una pandemia, ¿no? efectivamente, además en este momento, a nivel de diócesis, resulta que estamos en el Hospital San Juan Grande San Juan Grande, patrón de la diócesis, resulta que él muere en una pandemia en el año 1600, perdón, él muere en 1600, el 3 de junio, y muere contagiado atendiendo enfermos en una pandemia. O sea, que nos recuerdan la fragilidad de la vida, que parecía que ya teníamos todo superado con la tecnología, pero está el factor humano, ¿no? Ese que nos hace a todos tan, a veces frágiles, a veces nos hace personas fuertes, solidarias, pero la fragilidad es un aspecto, de una dimensión del ser humano. Uh-huh. Hemos hablado de esa conferencia, Actitudes de Jesús de Nazaret ante el sufrimiento de la persona, una conferencia que podrán disfrutar el día 10 de febrero en el Auditorio San Juan Pablo II a las 7:30 de la tarde. Sin desgranarnos mucho, para que la gente se quede un poco con las ganas, ¿qué vamos a conocer en esa conferencia, Guillermo? Yo fundamentalmente quiero centrarme en las actitudes que Jesús de Nazaret nos ofrece a los creyentes, a la iglesia, y las que nos ofrece y las que debemos nosotros poner en práctica ante la persona en situación de sufrimiento, ¿no? Entonces yo voy a intentar hacer un recordatorio, porque creo que en la iglesia siempre se ha atendido a la persona en esa dimensión de sufrimiento y de como es la enfermedad, en esas fragilidades. Y Jesús de Nazaret hay un tesoro de vida desde hace 2000 años que nos lo anunció, y yo creo que lo que voy a intentar es actualizarlo y utilizarlo para que nos ayude como herramienta. Jesús de Nazaret tiene mucho que decirnos hoy ante la persona en sufrimiento. Hablamos de sufrimiento y nos encontramos en un mundo que cada vez parece más deshumanizado y que nos alejamos del sufrimiento, como es normal, pero es parte de nuestra vida. Como hermano superior de una orden hospitalaria, ¿qué mensaje nos daría a todas las personas de cómo afrontar ese sufrimiento y cómo abordarlo como cristianos también? Bueno, yo lo primero que me viene oyendo tu pregunta lo primero es verdad que huimos del sufrimiento porque es algo natural en el ser humano, pero también es cierto que huir no soluciona. Huir de los acontecimientos de la vida lo que hace es engordar la bola, como las bolas de nieve. Entonces, lo primero es aceptación de que es una realidad de la dimensión humana y, por tanto, lo primero es la aceptación. Y ahí tenemos, Jesús nos invita a aceptar. Jesús nos invita a aceptar nuestra cruz, nuestra propia cruz, ¿verdad? Y la aceptación trae paz y descanso. Y a partir de la aceptación, reconstruir y hacer todo lo que esté en nuestras manos, ¿no? Como hace el buen samaritano, cuando se encuentra aquel hombre herido, tumbado en el camino, que todo el mundo también había huido, ¿eh? También en aquella época habían huido todo lo que había pasado por allí, porque tenían prisa, porque tenían mucho que hacer, porque no les interesaba. Pero hubo aquel hombre, el que socialmente, el que menos parecía que iba a ser, y resulta que él encarna esas actitudes. Jesús pone ese ejemplo de las actitudes que él propone, las que nos propone Dios Padre, de Jesús de Nazaret nos viene a traer a ese Dios, el Dios de Jesús, ¿no? Que es misericordia y amor incondicional. Y yo creo que eso es muy sanador. Y antes que se me olvide, por si acaso, también decir lo gratificante que es ayudar a Jesús y ser ayudado también cuando nos toca a nosotros.
Pues por último, Guillermo, bueno, mandar un mensaje para invitar a todas las personas a que participen en este Día del Enfermo, Día Mundial del Enfermo, y en esa conferencia que tú vas a dar, que recordamos que será el día 10 de febrero, esta semana, a las 7:30 de la tarde, en el Auditorio San Juan Pablo II. Pues nada, que a mí me gustaría ya aprovechar porque que como iglesia pues participáramos a todos los que les pueda venir bien compartir este día y yo pondré allí con todos los que estemos pues compartiré mi experiencia como hermano de San Juan de Dios de todos estos años en los hospitales ante las personas para que sea una herramienta más que nos sirva y también me gustaría motivar a todas las personas que en cada parroquia de nuestra diócesis, en otras diócesis también, pero estamos en la nuestra, en la de Jerez, en la de Asidonia, y también motivar a todas esas personas que están ya y que llevan años, pues también visitando enfermos, ¿no? Pues me gustaría también ayudar a motivarlas y a decirles que adelante y a actualizar si yo puedo aportar algo del método. Pues muchas gracias, Guillermo, por atendernos. Muchas gracias a ti por tu invitación.